Bienvenidos a Cuestión de Mindset, el espacio donde exploramos la poderosa conexión entre la mentalidad, la comunicación y el rendimiento de alto nivel. Desarrollemos juntos una mentalidad ganadora. Cuestión de Mindset. Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuestión de Mindset. En esta oportunidad me encuentro acompañada por William Carlotti, que es presidente de la Asociación Internacional of Coaching, es creador del programa, co-creador del programa Promesas Crack, y para mí es un honor tenerlo aquí porque además es mi profesor de coaching. Y William es especialista en trabajar con deportes, con equipos deportivos, pero también equipos ejecutivos. Y de esto vamos a conversar hoy con él. William, bienvenida a Cuestión de Mindset. Hola Marci, un placer enorme, me siento muy honrado de estar aquí, agradezco muchísimo tu invitación y bueno, vamos a pasar un buen rato juntos. Quiero, agradecerte que tu tiempo y tu espacio y que comencemos esta conversación hablando de cómo llegaste al mundo del coaching, porque es una historia bien particular. Sabemos que en realidad era como la idea para poder ayudar y apoyar a tu hijo que en ese momento practicaba deportes, ¿no? Así es, mi hijo menor tenía el sueño de ser un jugador profesional de béisbol y alcanzar a jugar en grandes ligas. De hecho, cuando él tenía 11 años, su teléfono, cuando te pasaban su contacto de teléfono, decía Brian Carlotti, tercera base Yankees de Nueva York. Ok, Okay, esa era lo su tenía tarjeta de bien contacto. específico. Sí, entonces nada, este chico entre los 10 y los 13 años, lo único que había en su mente es yo voy a jugar béisbol profesional y era muy interesante porque vivíamos en Venezuela y él sacaba, en Venezuela las notas van del 1 al 20, con 10 pasas, 20 es la mejor nota, y él sacaba 20 en inglés y 20 en educación física y todo lo demás lo sacaba con 9.6 para que se lo aproximaran a 10. Y un día yo me puse bravo. Le dije, mira, pero ¿cómo es posible? No hay manera que en las demás materias tú saques 11, aunque sea 10, 9,6 te aproximan a 10. Él me dijo, no, pero es que ninguna de esas materias yo las voy a necesitar para absolutamente nada. Y yo paso las materias con 10 para no tener problemas contigo y con mi mamá. Entonces yo de ese día le dije, bueno, a partir de hoy vas a empezar a tener problemas conmigo. Y entonces la mamá y yo empezamos, este niño hay que llevarlo a un psicólogo, vamos a ver qué pasa. Y este psicólogo nos dijo, nos recomendó leer un libro de Howard Gardner que se llama Las inteligencias múltiples. Y ahí nos dimos cuenta que mi hijo tiene una altísima inteligencia kinestésica, y eso le lleva a que todo lo que tenga que ver con movimiento es su forma de aprendizaje, todo lo que tenga que ver con mover el cuerpo es su forma de comunicación, etcétera. Y entonces, bueno, leímos el libro y fue realmente impactante. Cuando regresamos con la psicóloga nos dijo, bueno, ahora me imagino que se dieron cuenta que los del problema son ustedes. Vamos a trabajar en esto. Y entonces empezó en mí el tema de cómo apoyo a mi hijo que haga su sueño realidad, y allí apareció por primera vez en mi computadora la palabra coaching. Yo vengo del mundo del mercadeo y la publicidad y los medios de comunicación. Por lo tanto, hasta el año 2008 la palabra coaching para mí no significaba Aquel absolutamente desconocimiento, nada. claro. Y entonces allí comencé a estudiar coaching, empecé a darme cuenta que no solamente era algo que iba a funcionar para ayudar a mi hijo, sino que era algo que me ayudaba en mis empresas, porque, a ver, en el medio de todo esto, del impacto que causó el coaching en mí, empecé a estudiar, entonces estudié coaching, life coaching, porque era el fundamento para luego estudiar deportes, pero después estudié coaching ejecutivo y estudié coaching organizacional y estudié coaching de equipos, y cuando vine a ver me había hecho todas las certificaciones del instituto donde empecé y después hice otras varias, y cuando vine a ver estaba metido en el mundo del coaching, muy entusiasmado, muy metido, seguía con mis negocios, pero en el 2013, un día mi esposa se sienta conmigo y me dice, mira, tenemos 3 empresas, en las otras empresas cada día tenemos más problemas y ganamos menos dinero, cada día tú estás más estresado,
Y por el otro lado, cada día en el coaching eres más feliz y estás ganando más dinero. Entonces aquí hay algo a ver, Una mujer inteligente. es demasiado obvio, o sea, y ahí empecé a entonces ya que no el coaching fuese mi hobby productivo, como yo lo llamaba hasta ese momento, Ok, sino empezó a ser mi profesión. qué maravilla. William, comentas que estudiaste diferentes certificaciones y basado en tu vasta experiencia, además tuviste muchos años siendo, o sea, fuiste presidente de la Asociación Venezolana de Coaching, ahora tienes varios años en la Asociación Internacional. Entonces, creo que eres el indicado para responder cuál es, digamos, la diferencia entre unas y otras. Obviamente tratan temas diferentes, pero cierto que la base sigue siendo la misma y luego es como que vienen las otras variables. ¿Puedes explicarnos un poco Claro, más al respecto? con mucho gusto. Mira, Uh-huh. desde 2011 yo pertenezco a la Asociación Internacional de Coaching, a la International Association of Coaching. Uh-huh. Y mi primer tema importante dentro de la International Association of Coaching fue ser presidente del capítulo Venezuela de IAC. ¿Okay? Okay. Ahí comenzó todo mi tema institucional al momento de hoy, que desde enero 2024 soy el presidente global de esta asociación, que aglutina alrededor de 25,000 coaches o tiene influencia alrededor de 25,000 coaches alrededor del mundo y tiene capítulos en más de 36 países distintos, pero hay coaches asociados a esta organización en más de 80 países. ¿Ok? Entonces, bueno, eso me ha dado una mirada muy global de lo que sucede en el mundo del coaching en diferentes continentes, en distintos países. Me permite saber mucho por dónde van las tendencias, qué es lo que está apareciendo nuevo en el mercado, etcétera. Y todo eso a mí se me hace fascinante porque está muy conectado con mi vida del mercadeo anterior. Uh-huh. Pero, a ver, el fundamento de coaching siempre va a ser el mismo. Okay. ¿Okay? Y la mirada que tenemos quienes hacemos coaching desde la International Association of Coaching es brindar coaching desde un marco referencial que se llaman las maestrías de coaching de la IAC. ¿Ok? Uh-huh. Esto nos permite básicamente tener un marco referencial importante. Entonces, coaching siempre se brinda bajo la misma premisa, crear un Okay. espacio de reflexión para que el otro se piense. ¿Quién es ese otro? Bueno, puede ser una persona, puede ser un equipo y puede ser toda una organización completa. ¿Ok? Muchas de las intervenciones son uno a uno, o sea, Uh-huh. un coach y un cliente frente a frente, pero muchas veces estamos trabajando con equipos de 20, 30 personas y cuando estamos trabajando en una organización, ese coaching que brindamos impacta en toda la organización. El foco siempre es el mismo, brindar y crear un espacio de reflexión. Y aquí creo que es necesario hacer una distinción muy importante. Coaching no está relacionado únicamente con que una persona o un equipo o una organización está enfrentando un reto. Uh-huh. Muchas veces, y esta es una de las cosas que yo más disfruto, te llama un cliente y te dice, nos está yendo bien, pero sabemos que nos puede ir mejor porque desde este bien donde estamos ahora, Uh-huh. a ver, el máximo de nuestro potencial, entendemos que hay una distancia que no hemos recorrido. Entonces nos puedes ayudar a ser mejores y ahí, créeme que son los procesos que disfrutamos enormemente porque significa impactar en el bienestar de las personas, los equipos y las organizaciones. Y hablando de precisamente del coaching ejecutivo y, de los programas de liderazgo que se pueden crear dentro de las empresas para así hacerlas crecer exponencialmente, no tanto como en lo que es, digamos, materia prima o lo que sea, sino como el personal
se ve enriquecido con estas herramientas y obviamente se traduce en resultados que se ven en las operaciones de las organizaciones. Sé que este es un tema que te apasiona y quisiera que nos hablaras un poco de tu experiencia al respecto. Sí, fíjate que a mí muchas personas me dicen, bueno, pero tú trabajas con atletas de alta competencia y trabajas con ejecutivos y a ver, ¿dónde conecta esto? Se conecta en el alto desempeño, conecta en esa posibilidad de evaluar dónde estoy ahora y establecer objetivos para mejorar mi desempeño y trabajar en ello. Entonces, por supuesto, aquí viene el tema de que entonces en lo que vamos a estar trabajando es en el mindset, bien sea de la persona, del equipo y de la organización. Y desde ahí es donde esa posibilidad de crecer en cuanto a los resultados y al desempeño se hace evidente y es realmente nutritivo y fortificante para quien está siendo el habilitador, y esta es una palabra que me gusta utilizar, el habilitador del proceso, porque es lo que nos corresponde. El proceso siempre es del cliente. Nosotros somos unos facilitadores, unos habilitadores para crear los escenarios y poder, a ver, desde esa reflexión decir, bueno, estos son nuestros próximos pasos y trabajamos mucho en la clarificación de escenarios y en la toma de conciencia. Es decir, una vez que he identificado el escenario que estoy viviendo, ahora puedo tomar conciencia de ello. Eso me empodera muchísimo, me educa incluso y me permite autoconocerme. Y esta es una pregunta que usualmente trabajo con los atletas y con los ejecutivos. Es decir, ¿quién eres cuando estás ganando y quién eres cuando estás perdiendo? ¿Quién eres cuando todo sale bien y quién eres cuando todo está saliendo horroroso y quieres cambiar ese escenario? Entonces, desde qué perspectiva, desde qué mindset te estás moviendo? ¿Cómo cambia tu estado de ánimo? ¿Cómo cambian tus pensamientos? ¿Cómo cambian incluso tus sentimientos cuando tienes un escenario adverso y tienes que producir las soluciones adaptativas que permitan la resolución de este escenario? O cómo eres cuando todo está yendo bien. ¿Cómo eres cuando, a ver, rompiste récord de producción, rompiste récord de ventas, tuviste un año espectacular? Entonces, ¿cómo trabajas en ti para que incluso ahora puedas ser mejor dentro de ese escenario en el que ya eres, a ver, suficientemente bueno y suficientemente exitoso? Y te lo voy a poner en términos estrictos de deporte. Imagínate que este año trabajas con un atleta que se hizo MVP en, no sé, en la Liga Nacional. Vamos a poner ese ejemplo. Ajá, ¿y cómo te vas a preparar para el año que viene? O sea, ¿cómo vas a ser mejor en la próxima temporada si esta fuiste el MVP? Y la presión que eso genera, además. Claro. Lo estamos viendo ahora mismo con el caso de Ronald Acuña. Ha tenido un comienzo flojo de temporada y por supuesto las preguntas es ¿cuándo vas a comenzar a producir? Y no es que, o sea, flojo para él, pero dentro del rango ha estado normal. El punto es cuánta presión recibes precisamente del seguimiento de los medios, porque es como que, bueno, porque además también depende de la personalidad del jugador y en este caso, en el de Ronald, que bueno, el año que viene va a ser mejor y voy a robarme 100 bases. Entonces, ok, entonces ahora, ¿cómo manejar ese proceso? Porque están las preguntas de que, qué es lo que está pasando y él no haya que decir, solamente es como que las cosas no están saliendo, espero que mejoren. Es lo único que dice. Pero ¿cuánto Pero estás fíjate haciendo para poder manejar todo eso que ahí mentalmente? estamos hablando, tú estás haciendo referencia a las expectativas internas, pero ¿cuáles son las expectativas internas de Ronald? ¿Cuáles son las preguntas que se está haciendo ahora? ¿Cuál era el objetivo que él había establecido cuando arrancó la temporada? ¿Se planteó alguna vez que iba a poder estar en un escenario adverso los primeros 2 meses de temporada y que probablemente iba a tener que hacer uso de recursos que no había tenido que utilizar la temporada pasada porque la temporada pasada fue de ensueño y todo salió bien? Entonces, esa creación del pensamiento necesario, ¿ok? Que permite las próximas decisiones lógicas,
requiere muchas veces de un acompañamiento que es muy distinto al acompañamiento tradicional. Una de las cosas que yo observo que siempre pasan es que cuando un atleta o cuando un ejecutivo empieza a tener dificultades en el desempeño, entonces empezamos a mirar, a ver, y en el deporte pasa mucho, empezamos a mirar, los coaches empiezan a mirar, bueno, vamos a ver la mecánica de bateo, vamos a ver cuáles son los ajustes que tienes que hacer, pero se deja por fuera el ajuste interior. Y a ver, todo lo que sucede interiormente, el mindset, ya que nos fuimos por el béisbol, vamos a mantenernos aquí, es la sexta herramienta del jugador. Es decir, siempre hablamos de que tienen 5 herramientas y se evalúan por las 5 herramientas, pues hay una nueva que es la sexta, que es el mindset, que es como este atleta utiliza todos esos recursos de talento, pero que los tiene que alinear con los recursos de mindset para que eso haga un entramado y ahora sí podamos ver al atleta en su verdadera y justa dimensión. Y Marci, la historia del deporte está llena de chicos de muchísimo talento que nunca llegaron, o de chicos de muchísimo talento que tuvieron un primer año muy bueno, o a lo mejor un segundo o tercer año bueno, y luego fueron atletas promedio o incluso por debajo del promedio. Entonces, una de las cosas muy importantes dentro de este alto desempeño es mantener el desempeño. Es decir, cómo creamos un perfil donde tú te puedas sostener, digamos, vamos a poner un ejemplo, bateando 320 puntos, robando 40 bases todos los años y haciendo una carrera que tenga regularidad. Que incluso ese mindset tiene que ver con los temas de salud de los atletas. ¿Por qué? Porque ese mindset les va a dar el carácter para entrenar correctamente, les va a dar el carácter para cuidarse correctamente, para descansar correctamente, para alimentarse correctamente y para crear un escenario donde ellos pueden tomar control y hacerse cargo de todo lo que tienen que ser responsables para mantener ese alto desempeño. Yo leí una vez una entrevista de Djokovic que decía, bueno, hay algo que es importante, yo soy un atleta de alto desempeño, no en mis mejores partidos, en los partidos donde todo está alineado y todo sale bien. Soy un gran atleta cuando no estoy en un buen día y saco adelante el resultado. Claro, porque es ahí donde puedes poner en práctica el tema de la fortaleza mental y de Totalmente. que eso no te desequilibre. A ver, quiero hacerte esta pregunta precisamente porque tú eres como la máxima autoridad dentro del coaching en este momento. Entonces, creo que eres la persona indicada para aclararle esta duda que tienen muchas de las personas que nos pueden estar viendo, y es cuál es la diferencia entre ir a sesiones con un coach y con un psicólogo. A ver, lo sé porque me lo has explicado en clases, pero esto creo que va a ser de mucha utilidad para las personas que nos escuchen. Mira, básicamente hay que entender algo que es bien importante y el asunto está relacionado con que la psicología y el coaching tienen un área muy común, ¿ok? Hay un área donde todo está muy relacionado. El coaching tiene una alta influencia de lo que se llamó el movimiento del potencial humano y de toda la tercera gran ola de la psicología del siglo pasado que tiene que ver con la psicología humanista. De hecho, luego de que el movimiento del potencial humano, a ver, como que baja un poco el volumen, surge la psicología positiva. Entonces, el coaching tiene muchísima influencia de la psicología positiva. Por ejemplo, nosotros practicamos un coaching que está basado en el hecho de que el cliente es el centro está en el centro de la sesión
Y esto tiene una influencia altísima de uno de los grandes psicólogos del siglo pasado, el señor Carl Rogers, que decía, a ver, la psicología tiene que estar centrada en el cliente y no en el psicólogo. La relación del cliente y el psicólogo tiene que ser de una relación de pares. Los coaches asumimos que nuestra relación con nuestros clientes es una relación de pares. Entonces hay una altísima influencia. Pero básicamente hay tres cosas que podemos decir que hacen diferencia. El coach está muy enfocado en el potencial humano. El psicólogo está muy enfocado en la conducta humana. Entonces, esto, aunque es muy sutil, hace una diferencia importante. Muchas de las prácticas de psicología están centradas en lo que sucedió en la vida pasada del cliente. Las prácticas de coaching están referenciadas a lo que pasa ahora con relación al futuro. Y, por supuesto, los coaches trabajamos en ese enfoque del potencial y no estamos haciendo ningún tipo, o sea, entendemos perfectamente clara la línea divisoria entre lo terapéutico y lo no terapéutico. Entonces, cuando tenemos este marco bien definido, no invadimos áreas de competencia de la psicología y de las especialidades de conducta. Trabajamos con el potencial humano y con esa capacidad enorme que tiene el ser humano, básicamente de soñar, de establecer metas, de reconocer su potencial y sus recursos internos y externos para alcanzar esas metas. Y quiero decir, y además tú lo sabes porque lo vives con nosotros en el instituto, los coaches profesionales establecen equipos con psicólogos para acompañar al cliente en alcanzar esas metas. Y cuando entendemos que nuestro cliente necesita apoyo psicológico y necesita trabajar temas específicos de conducta, inmediatamente hacemos uso de la maestría número 9 de la International Association of Coaching, que dice ayudar al cliente a identificar y establecer sistemas y estructuras de apoyo. Entonces, cuando un coach está trabajando con un cliente y se da cuenta que su cliente necesita apoyo psicológico, establece una estructura de apoyo con un psicólogo. De hecho, en nuestro programa Promesas Crack, del cual tú hablaste hace un rato en la presentación, hay coaches deportivos y tenemos psicólogos deportivos y coaches deportivos trabajando juntos en un equipo apoyando a atletas desde los 14 años hasta el nivel profesional. Y, a ver, no tenemos ningún empacho en armar equipos con estos profesionales. De hecho, no nos vemos como competencia y esto es muy importante, que quede claro. Entonces, cuando un coach tiene bien claros estos conceptos, no invade el campo profesional de un profesional de la conducta, todo lo contrario, trabajan en equipo. Y eso es sensacional. De hecho, mi primera experiencia trabajando con un club de fútbol profesional, compartíamos espacios el coach profesional y el psicólogo deportivo. Y fue toda una experiencia importantísima en ese sentido de crear espacios colaborativos donde cada uno tenía bien definido su rol y entre ambos impulsamos un equipo que llegó a ser campeón. Qué maravilloso, sí. Y además que ahora mismo hay como un número importante de psicólogos que toman certificaciones de coaching y de programación neurolingüística, digamos como para agrandar su kit de herramientas de alguna forma. Entonces es como eso, sumar herramientas y además estar dispuestos a abrir la brecha para poder armar equipos más completos, digamos, por decirlo de alguna forma. Hoy día es una tendencia y pasa de lado y lado. Es decir, muchos psicólogos
hacen certificaciones de coaching para comprender y como tú has dicho, para ampliar su portafolio de habilidades, pero también hay muchos coaches deportivos que terminan estudiando psicología. Y eso me parece maravilloso. Yo creo que lo importante de todo esto es que haya una búsqueda genuina de la excelencia en el apoyo que le estamos dando al atleta o el apoyo que le estamos brindando a nuestros clientes y el servicio de justamente permitirles crecer como personas, como organizaciones. Entonces, sí creo, y aquí sí quiero ser muy enfático, y por ejemplo, el código de ética de la International Association of Coaching es clarísimo en eso, que cada quien tiene que conocer su ámbito de competencia, Claro. respetarlo y aprender a hacer trabajo colaborativo, que es lo que procede en función del bienestar de nuestro cliente. Genial, William, gracias. Creo que quedó súper claro, así que muchísimas gracias. Hablar precisamente ahora de cómo es que tú estabas trabajando con organizaciones y luego llegaste al mundo deportivo. Y bueno, no fue que te divorciaste de las organizaciones, porque es algo que sigues haciendo. Pero cómo, digamos, una cosa se complementa a la otra. Nos lo explicabas hace rato bueno, trabajan sobre el potencial de quien estén trabajando. Y todos tienen potencial, tanto las organizaciones como los equipos. Pero ¿cuál es como la diferencia y la similitud que hay entre estos tipos de coaching? Mira, es un poco cómo instrumentas el proceso, porque obviamente los procesos tienen que estar adecuados a los ambientes en los que estás trabajando. Pero de nuevo, una vez más, cuando te terminas de dar cuenta que estás trabajando con seres humanos, y es muy interesante, siempre están las mismas dinámicas presentes. Eh, Fíjate, perdón. eh, Cada vez trabajo más con atletas de alta competencia, pero cuando en las empresas se enteran que tú trabajas con atletas de alta competencia, te dicen, uy, qué bueno ser atleta de alta competencia, caramba, qué chévere, ganan mucho dinero, no tienen estrés, se divierten. Pero cuando hablas con un atleta que sabe que trabaja con ejecutivos, dice, oye, qué bien, ellos trabajan de lunes a viernes, horarios fijos, no tienen que viajar tanto, no tienen tanto estrés. Al final, a ver, en cada escenario vas a tener Claro. una serie de características que tienen que ver con una sola cosa primordialmente, con seres humanos y la forma en la que los seres humanos se relacionan. ¿Ok? Total. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Estrés, vas a encontrar estrés, mucho estrés en ambas partes. Vas a encontrar desafíos, muchos desafíos en ambas partes. Vas a encontrar que son seres humanos que tienen necesidades de desarrollar habilidades adaptativas al tiempo que estamos viviendo. Muchísimo, muchísimo. Vas a encontrar que de repente hay problemas de liderazgo en las organizaciones o problemas de comunicación o problemas de aprender a trabajar en equipo juntos. Lo vas a conseguir en ambas partes. Entonces, a ver, la diferencia es cómo tú como coach haces tu ajuste a la entrega del proceso, a ver, acotado al ambiente en el que estás trabajando, pero realmente estás trabajando con seres humanos y lo que puedes ver es que básicamente tienen los mismos desafíos porque viven en el mismo país, tienen los mismos desafíos que tiene el mundo de hoy a ver, lo demás es metodología e instrumentación. Pero cuando te refieres al ser humano te vas a dar cuenta que entonces en ambas partes vas a encontrar temas financieros, en ambas partes vas a encontrar temas de comunicación con la pareja que inciden en el resultado profesional y así sucesivamente. Podría nombrar X cantidad de cosas que vas a encontrar igual. Entonces es un tema de metodología de instrumentación la diferencia, pero básicamente, una vez más, lo más importante es que cuando estás en una sesión de coaching hay dos seres humanos frente a frente intentando crear un espacio
seguridad psicológica para poder debatir y conectar y reconectar el pensamiento a las soluciones que necesita producir este ser humano. Sí. Y también como para contarles a las personas que no solamente trabajas con atletas, digamos, profesionales y con ejecutivos de grandes organizaciones, sino también el proceso como uno a uno de personas que quieren por lo menos iniciar a practicar algún deporte. Y traigo esto a colación por el ejemplo que nos dabas en clase sobre una persona que nunca había corrido nada y luego se convirtió en ultramaratonista. O sea, como que del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo, mejor dicho, este logro, ¿no? Y este Mira, cambio. esta historia es muy interesante porque esta es una persona que a los 58 años de edad está en un salón de clases haciendo una certificación de coaching y esa clase en específico tenía que ver con cuál es el sueño más grande de tu vida que aún no has cumplido. Uh-huh. Y a ver, yo termino de hacer esa pregunta y a este hombre le sale desde el corazón decir correr un maratón. Su esposa estaba haciendo la certificación con él, se volteó y dice, ¿tú vas a correr un maratón? Sí, yo voy a correr un maratón. Ok, 5 años después, esta persona es un ultramaratonista que hace competencias de 140 kilómetros, de 180 kilómetros. Ok, eso significa correr 36 horas seguidas con determinada metodología y, a ver, es una persona que se ha realizado en algo que siempre estuvo en el fondo de su corazón escondido y como que descuidado. Es Uh-huh. decir, me gustaría correr un maratón, pero este no es el momento, me gustaría correr un maratón, pero esta no es la circunstancia, pero ya soy un hombre de 40, pero ya... y todas esas historias que nos Que nos vamos contamos contando. los seres humanos, que finalmente cuando las aterrizas dice, bueno, pero hay personas de 58 años de edad que corren maratones. No voy a lo mejor no voy a ganar nunca el maratón de Nueva York, pero puedo participar. A lo mejor ya no es el tema de que un día voy a ser medallista de oro en los Juegos Olímpicos, pero voy a poder disfrutar el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona es extraordinariamente feliz con sus logros deportivos y eso le ha permitido darle un balance a su vida extraordinario. De nuevo, de eso se trata el potencial humano, de la capacidad de soñar y de materializar esos sueños, convertirlos en realidad para lograr un alto nivel de realización personal. Entonces, ser un observador en primera fila de estos procesos humanos, yo lo considero un privilegio enorme, es algo que realmente se convierte en una pasión y al mismo tiempo siento que mi necesidad personal de contribución se siente satisfecha cuando puedo ver los resultados que van obteniendo mis clientes del cual ellos son absolutamente responsables y que realmente, como dije anteriormente, tengo el privilegio de verlo en primera fila. Yo no le atribuyo eso al coach, pero sí se lo atribuyo al proceso de coaching. De hecho, es muy interesante ver que tu cliente cuando se hace responsable de sus resultados y empieza a tomar las acciones, y empieza a avanzar, cada vez va creciendo su nivel de motivación y de compromiso, se va haciendo más profundo y llega un momento que, a ver, él toma dominio de todo el escenario y puede marchar incluso sin el acompañamiento del coach. Maravilloso. No, yo estoy fascinada. Eh, Quiero, William, que nos hables de dos cosas. Primero, del programa Promesas Crack, del que eres co-creador, precisamente para poder explicarles a quienes nos escuchan lo de la importancia de comenzar estos procesos, sobre todo cuando estamos hablando con atletas, mientras más chamos comencemos, es más fácil luego
seguir y estar acostumbrado con este tipo de acompañamientos, porque lo que vemos hoy en día es que, por ejemplo, los atletas más jóvenes están más abiertos al tema de tener un mental coach o de ir a terapias y todo esto, pero los demás vieja escuela, por decirlo de alguna forma, es como que yo no necesité eso y mira dónde estoy. Bueno, tienen sus cositas ahí como todos los seres humanos las tenemos, ¿no? Pero eso, la diferencia está en quienes hacen el trabajo y quienes no deciden hacer ese trabajo interno, porque finalmente se trata de un proceso de autoconocimiento y de empezar por mejorar la relación más importante de todas, que es la que nosotros tenemos con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, quisiera que primero me hables de Promesas Crack y luego hablar de la certificación y del instituto. Comencemos por Promesas. Vamos entonces. Mira, aquí el primer mensaje que hay que dejar claro es que coaching te permite lograr más con menos estrés. Esto es definitivo. Me encantó lograr eso. Más con más paz mental. ¿Ok? Entonces, a ver, yo creo que no deja de ser atractivo la propuesta de, oye, si estoy acompañado con un coach, puedo lograr más con menos estrés y puedo lograr más en armonía interior. Puedo lograr más con menos ansiedad, con menos preocupación, puedo tener un escenario más claro y al mismo tiempo puedo evitar la fuerza de roce. Es decir, cuando tú estás tratando de avanzar y avanzas, pero te cuesta tanto y tienes que poner tanta energía que mi pregunta para la mayoría de las personas en estos casos es, ¿cuántas veces has logrado un objetivo en tu vida que cuando ya lo lograste y lo alcanzaste dices, bueno, como que no sé si valió la pena, me costó tanto que ahora que lo tengo como que no lo disfruto mucho? Uh-huh. Porque, a ver, tuviste que atravesar toda una cantidad de desafíos y además procesos mentales desgastantes que por fin sí lo logras, pero casi que no lo disfrutas. Y vas a encontrar gente que dice, no, pero a ver, yo llegué a lo mismo y wow, fue espectacular, sí, etcétera, ¿no? Lo mejor entonces, que me ha pasado, exacto. Entonces, fíjate, cuando Jeremías Álvarez, que es mi socio en MVP Coaching Institute y es la otra parte de Promesas Crack, y yo comenzamos en el mundo del coaching, comenzamos prácticamente en paralelo y siempre estábamos intercambiando información. Voy a hacer este curso, hice esta certificación, aquí está este libro, etcétera. Y estábamos todo el tiempo y llegó un momento que en nuestras conversaciones de intercambio de experiencias, para los dos estaba pasando lo mismo. Muchos padres de deportistas se acercaban a nosotros y nos decían, no tengo herramientas para acompañar a mi hijo en sus desafíos como atleta. A ver, mi hijo se pone muy ansioso en el partido, yo también estoy en la tribuna muy ansioso y a veces mi respuesta lo pone más nervioso de lo que ya él está. Y empezamos a diseñar y a soñar con un proceso de acompañar a los chicos, pero también darle herramientas a los padres. Y así lanzamos Promesas Crack. La filosofía Crack es que un atleta tiene que ser comprometido, esa es la primera C, luego tiene que ser responsable, es la R, luego tiene que tener una gran actitud, es la A, luego tiene que tener una C importante que es el carácter y la K, y ahí es donde Crack, a ver, que es una palabra que se utiliza mucho en el mundo del deporte. Este es un crack, es la K que tiene que ver con la mejora continua del Kaizen, de la filosofía japonesa de mejorar continuamente. ¿Por qué? Porque nuestro proceso filosófico implica el hecho de que un atleta y que un ser humano puede mejorar continua y consistentemente. El mundo de hoy además invita a que eso suceda porque se están incorporando consistentemente nuevas tecnologías por los cambios que estamos viviendo en el mundo, pero además, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto que a ver, de esta mañana mismo,
hablando con un director técnico, que es de estos directores técnicos que no se ha encontrado con la tecnología de la sabermetría y tiene todo un conflicto con eso porque el fútbol no era así cuando yo jugué fútbol. Sí, bueno, compadre, yo le decía, ¿tienes un WhatsApp en tu teléfono? Claro, esta mañana como hicimos la cita, le decía, bueno, ¿y por qué no le borras el WhatsApp a tu teléfono? No, porque me quedo desconectado del mundo, todo el mundo se habla por ahí. Bueno, tal cual, me estás hablando de sabermetría en otro orden. Y ahí como que entonces tú, oye, y ahora entonces, ¿qué me quieres decir con esto? Bueno, plantéate si la dificultad tecnológica no es tuya, en vez de que sea una dificultad del mundo. Bueno, sí, es que yo no me relaciono bien con esto. Bueno, hay que hacer un proceso de aprendizaje porque resulta que cuántos directores técnicos en tu liga están usando sabermetría y cuántos no. No, bueno, la mayoría lo está usando ya, entonces estás dando una ventaja competitiva de lado, pero es que todo no puede ser de sabermetría, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco puedes vivir en ausencia de ella. Claro. Oye, sí, y ahí empezó la co-creación del espacio de la solución adaptativa. ¿Me puedo quedar sin eso? No. ¿Tengo que adaptarme? Sí. ¿Cómo lo hago? Bueno, ese cómo lo hago es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer perdiendo el trabajo y llegando de último, o lo puedo hacer entendiendo que hay una necesidad del mercado que yo debo cubrir y que me voy a dar el espacio para aprender. Esto que acabo de escribir ahorita es coaching. Literalmente es coaching. Entonces, una vez que definimos, Jeremías y yo, todo el proceso filosófico detrás de Promesas Crack, nos dimos cuenta de algo y hubo un documento que publicó la Federación Internacional de Tenis, que decía que los chicos entre los 14 y los 16 años que dejaban el deporte, 70% lo hacían por la presión de los padres y los coaches, y el resto tenía que ver con lesiones o posibilidades de estudio en otras áreas, etc. Pero el detonante fue haber leído ese documento, cuando nos dimos cuenta que el 70% de los chicos que dejan el deporte entre los 14 y los 16 años lo hacen porque necesitan apoyo emocional en vez de presión. Dijimos, hay que hacer algo, así nació Promesas Crack. Hoy día estamos trabajando con chicos entre los 14 años y los 17 años que están en dos áreas. Una, saliendo de el área recreativa del deporte y ahora se interesan para que el deporte les permita o tener una carrera profesional en el mundo deportivo o el obtener una beca en las universidades gracias al deporte. Y luego hay una nueva área que es lo que llamamos Crack Pro, que son los chicos que acaban de firmar contrato profesional y que necesitan ahora dar ese nuevo salto. Es decir, ya dejé de ser un atleta amateur y ahora tengo que entender el mundo profesional del deporte. Ese escalón es un escalón complejo y nosotros los acompañamos para que eso sea armónico. Hoy día tenemos atletas en China, en Italia, en España, muchísimos atletas en Estados Unidos, atletas en Colombia, en Sudamérica, y lo que estamos haciendo es con un equipo fantástico de coaches y psicólogos deportivos, acompañar a todos estos chicos en alcanzar su sueño de convertirse en atletas élite. Genial, maravilloso. Y hablar también de el instituto, que también eres cofundador con Jeremías Álvarez, y de la certificación que ofrecen, que además hay una parte que es especializada en deportes. Sí, hay una parte especializada en deportes y ahora estamos lanzando la parte que es especializada en coaching de equipos.
y es el área fundamental en la que queremos trabajar porque básicamente lo que nos dimos cuenta es que después de 15 años de experiencia cada uno en el mundo del coaching, nos dimos cuenta que necesitábamos formar coaches. Y entonces cuando empezamos a plantearnos esa idea de formar coaches, lo que dijimos es, necesitamos crear una certificación como la que nosotros hubiésemos querido tener. Es decir, nuestro sueño en esto es que quienes se certifican en MVP Coaching Institute tengan las herramientas que nosotros no tuvimos y que de alguna manera estos 30 años consolidados entre Jeremías Álvarez y mi persona les permitan a quienes se están certificando, iniciar con buen pie y con una conciencia clara de qué significa ser un coach de alto desempeño y comenzar sus carreras notablemente. Nosotros hemos tenido la fortuna de alinearnos en este tema y tenemos un programa educativo y un pensum que creemos que es muy sólido y robusto, pero además hacemos algo que yo creo que hace una diferencia enorme, que hacemos un trabajo de práctica de coaching consistente y realmente personalizado. Allí ponemos realmente muchas horas. Si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de negocio, es antieconómico poner tantas horas en prácticas, pero eso tiene una gran recompensa, el nivel de coaching que hacen nuestros alumnos recién graduados. Es decir, el estándar es muy alto y eso nos llena de orgullo, pero al mismo tiempo es un objetivo de la organización de MVP Coaching Institute, crear este estándar. Maravilloso. Yo tengo mucho tiempo, estuve mucho tiempo buscando una certificación de coaching que yo sintiera que con la que yo hiciera clic. O sea, que tuviera como todo lo que para mí es importante. Entonces, normalmente uno consigue certificaciones de coaching que no tocan el tema de la programación neurolingüística. Y de formaciones de PNL, igual, que dicen que no nada con coaching. Cuando yo reviso el programa de la certificación de MVP Coaching, tiene obviamente toda la base, todos los fundamentos del coaching, tiene programación neurolingüística, ahora también tiene la parte de neurociencias y además que fue para mí como esto hace toda la diferencia, las clases prácticas. O sea, nosotros vemos teoría, pero también vemos las prácticas porque uno de los lemas del instituto es que coaching se aprende haciendo coaching. Entonces, para mí eso fue determinante porque yo decía, finalmente es eso, yo quiero practicar y quiero que me vean cómo lo hago para poder saber cuáles son las cosas que tengo que corregir. Y yo estoy, bueno, sumamente agradecida porque además, y aprovecho esto para decírtelo aquí, yo estaba en un proceso en el que estaba como tratando de reinventarme, por decirlo de alguna forma, pero que fuese separado del deporte. Porque yo decía, bueno, estoy en otro proceso de mi vida, no sé qué, rarararara. Y al contrario, esto ha sido como que, no, mi amor, esto no fue ningún proceso que has cerrado, solamente que lo tienes ahí tapado. Y La fue, historia que uno se cuenta. sí, total, total. Y escuchar todos los ejemplos que ustedes nos dan de la práctica que ustedes tienen con estos atletas de altos rendimientos, para mí ha sido lo máximo. O sea, de verdad, yo salgo de las clases y salgo así como con la adrenalina, todo lo que da, porque soy así súper emocionada y precisamente como repasando todo el proceso, me parece, no es porque yo esté en la certificación y no porque tú seas uno de los profesores, pero de verdad excelente. Y yo parezco
como una vendedora, porque a todos que yo creo que le puede interesar, le hablo de la certificación, tienes que ver esto, tienes que revisarlo, y eso, porque además siento que tiene tanto futuro y quiero cerrar con esta pregunta, ¿cómo evalúas tú el futuro del coaching? Porque sí hemos visto que ha crecido muchísimo durante los últimos 10 años, pero hay como una matriz que quiere hacer ver que todo el mundo es coach y que, bueno, no hay clientes, no hay tantos clientes para la cantidad de coaches que se forman. Quisiera que me dieras tu visión al respecto. Bueno, fíjate, en los últimos 40 años, coaching es una de las profesiones que ha crecido más en el mundo entero. De hecho, es la segunda profesión de más crecimiento. Sin embargo, no para ahí el tema. Dentro de ese crecimiento del coaching, la rama de coaching, la especialidad de coaching que más ha crecido es el coaching deportivo. ¿Ok? De manera notable. A nosotros no nos alcanza el tiempo para atender todos los clientes que llaman a MVP Coaching Institute y a Promesas Crack para estar. De hecho, una de las cosas que hacemos es que muchos de nuestros alumnos, los mejores, los invitamos a formar parte del equipo de Promesas Crack y les damos el entrenamiento para que sean coaches en el estándar que nosotros manejamos. Ahora, te planteo esto y esto es lo que yo digo consistentemente en las invitaciones que tengo como presidente de la International Association of Coaching en diferentes foros a nivel mundial. Esto es lo que digo consistentemente. Como nunca antes el mundo necesita coaching y como nunca antes el coaching está preparado para el mundo que estamos viviendo hoy. Es decir, en un mundo de cambios exponenciales, que es lo que plantea la revolución industrial 4.0, que tiene que ver con el mundo digital y con todo lo que tiene que ver con el asunto tecnológico. En un mundo que cambia tan rápidamente que tú apenas estás tratando de aprender cómo manejar tu celular y ya más o menos te has familiarizado con él y ya la próxima versión de tu mismo modelo es 2 veces más complejo que el que tú tienes en la mano y no ha pasado un semestre. Bueno, eso está pasando, a ver, en todas las áreas, ¿ok? De hecho, hoy se dice que las personas tienen que tener un programa de educación continua en la área de especialización en la que tú trabajas. Es decir, por ejemplo, tú eres comunicadora, tú tienes que tener una área de especialización continua en el tema de comunicación, porque desde cuando tú estudiaste en la universidad ahora, los medios de comunicación han cambiado notablemente. De hecho, mira dónde estás haciendo la entrevista hoy. Sí, esto era impensable cuando yo estudiaba. Era impensable. Entonces, tuviste que adaptarte y crear una solución adaptativa a las exigencias del mundo de hoy. Déjame contarte una anécdota. En la pandemia, nosotros estuvimos trabajando como voluntarios en una organización que se llama Technovation, que daba entrenamiento a los profesores que requerían dar clases por internet y no sabían manejar Zoom. Para mi sorpresa, 50% de los profesores se negaron a tener un entrenamiento en ese momento de cómo utilizar la tecnología para hacer educación. Hoy ya todos esos profesores tuvieron que literalmente adaptarse por las buenas o por las malas. Y aquí es donde está la diferencia, cómo te vas a adaptar, si lo vas a hacer por las buenas o por las malas a la tecnología. Total. Entonces, ¿cuál es el punto? Estos procesos adaptativos con acompañamiento son absolutamente distintos. En el mundo del deporte, que cada día crece la parte tecnológica, que cada día la demanda para los atletas es cada vez más compleja y profunda, donde además los atletas no solamente tienen que
cuidar lo que hacen en el campo de juego, sino darse cuenta que ellos son una industria. Es decir, Leo Messi es una industria, Cristiano Ronaldo es una industria y cada atleta en su medida es una industria. Entonces no solamente tienen que manejar el tema del acondicionamiento físico, de los resultados en la cancha, tienen que entonces manejar el tema de qué marca soy, dónde está la parte legal, dónde está la parte financiera de lo que yo hago. Entonces es absolutamente muy complejo, pero además tienen familias y además tienen relaciones con sus esposas o con sus parejas y están criando niños. A lo mejor estos niños tienen alguno que otro problema. Entonces, poner en balance el saber ser, es decir, el saber ser persona, el saber hacer lo que haces con tu profesión y el saber tener, es decir, el resultado de mi trabajo, cómo lo administro y cómo creo con eso un piso financiero, requiere acompañamiento porque si no, el trabajo es muy arduo. Entonces, ¿cómo creas un equipo de confianza alrededor tuyo? Hoy día vemos que la especialización hace que los atletas tengan no solamente el coach del equipo, sino su coach personal, no solamente el nutricionista del equipo, sino su nutricionista personal, no solamente el preparador físico del equipo, sino su preparador físico personal. O sea, estamos en un mundo especializado. Y entonces ahora, ¿cómo gestiono las emociones alrededor de todo esto? ¿Cómo las manejo? ¿Cómo me manejo yo en un mundo que cambia consistentemente? Nada más pon esta temporada a todos los chicos que van a entrar en la agencia libre y que van a poder firmar un contrato, su contrato soñado, el contrato de su vida. Y a lo mejor esta temporada están ganando 5 o 6 millones de dólares por toda la temporada y van a firmar un contrato de 100 millones por 5 temporadas. Nada más maneja eso y ya te vas a dar cuenta que ese solo asunto les va a tener toda la temporada en la búsqueda del balance emocional necesario para generar los números, estar discutiendo el contrato e ir haciendo todo lo necesario para que sus vidas sigan transcurriendo de manera normal y tener paz y tranquilidad interior. Caramba. Así que hay mucho campo, muchas personas por atender. También dentro del mundo del coaching, cada día hay más competencia. Entonces, también vas a tener que decidir qué clase de coach vas a ser. Si vas a ser un coach excelente, yo te garantizo que, no va a parar de sonar tu teléfono. Si vas a ser un coach del montón, te garantizo que te vas a estar quejando de la decisión que tomaste el día que decidiste estudiar coaching. Así de sencillo. Fácil. Bueno, William, primero agradecerte todo este tiempo y antes de finalizar, este espacio se llama Cuestión de Mindset. Y mira que el nombre del podcast él lo tenía y el podcast lo comencé antes de comenzar la certificación. Pero una cosa llevó a la otra y mira que ahora estamos aquí. Pero quisiera que nos recomendaras alguna herramienta, algún libro, alguna práctica que nos sirva precisamente para, digamos, actualizar o cultivar nuestro mindset, nuestra mentalidad. Mira, antes que nada voy a recomendar el libro de Jeremías, Más importante que ganar. Es el libro de Jeremías Álvarez. Es un libro muy fácil de leer. Su narrativa es muy sencilla, pero su planteamiento, es impactante y creo que toda persona que lee ese libro termina muy tocada con el asunto de cambiar la perspectiva de mirar los resultados en vez de mirar los procesos. Otro libro que me gustaría recomendar es de James Clear, Hábitos Atómicos. Es un libro muy importante. Me gusta que es un libro que no está metido en esa onda de la autoayuda como empresa o como industria, pero que sí genera
esa posibilidad de entender que los procesos para los seres humanos y los hábitos que se sostienen en el tiempo son los que realmente producen los resultados. Y hay un libro que se llama Desafío del Potencial. ¿Ok? De James Mason. Este libro para mí es una real descubrimiento. Tenía rato que no me impactaba un libro de tal manera, porque este libro plantea el potencial humano desde una manera muy interesante, y lo que nos hace ver es que el potencial humano tiene esa gran posibilidad de, y voy a utilizar una metáfora, cuando el alpinista está escalando una serie de montañas, llega a su primera cima y se da cuenta que alcanzó una cima, pero en la siguiente montaña más alta se da cuenta que hay que iniciar de nuevo la escalada. Y hace esa segunda cima y allí descubre que hay una próxima montaña más alta. Lo que quiere decir que esta metáfora es llevarnos a la idea de que el potencial humano es expansivo. Cuando yo conecto con mi potencial y trabajo en él, me doy cuenta que él se va desarrollando, se va expandiendo. Y yo creo que los seres humanos tenemos el desafío de vivir trabajando en función de dos cosas fundamentales. Número uno es alcanzar nuestra realización personal, que es una encuentro entre mi diario quehacer con mi propósito personal de vida. Y número dos es trabajar en el impacto que creo para mí mismo y para mi entorno. Entonces, cuando los seres humanos están trabajando y se dan cuenta que aquello que los lleva a su autorrealización personal, además impacta en las personas que ellos aman y que los aman a ellos, entonces empiezan a darse cuenta de cómo hay un escenario construido en 360 grados que significa lo que ellos van a dejar en este mundo, y por lo cual vas a ser recordado cuando ya no estés aquí. Entonces, tú me puedes decir, bueno, pero a ver, yo soy una persona muy joven, pero es que tu legado lo estás construyendo desde el primer día que estás en el mundo. Por supuesto, cuando eres un niño no tienes conciencia de ello, pero ¿qué es lo que se va a decir de ti cuando ya no estés? ¿Y cuáles son las razones por las que te vamos a extrañar en vez de celebrar que no estés? Y esto puede ser un poco duro, pero creo que vale la pena reflexionar acerca de ello. Sí, totalmente. Bueno, William, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, por todas estas herramientas que nos has brindado, los ejemplos, todo. Me ha encantado este encuentro, y bueno, gracias por todo lo que enseñas a tus alumnos, y estoy muy, muy, muy agradecida de contar contigo como profesor. Gracias a ti, Marcy, de verdad muy honrado por haber estado aquí. Agradezco tus palabras, agradezco la invitación, y a todos los que han visto este programa, la verdad que les envío un abrazo grande y un cariño inmenso. Amigos, era William Carlotis para Cuestión de Mindset. Mi nombre es Marcy Lozada y será hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, y nos encontramos en una próxima entrega.